El siglo XIX europeo no fue solo un periodo de tiempo, fue un laboratorio de transformaciones radicales. Fue el siglo donde el pasado se encontró con la maquinaria, donde la tradición colisionó con la invención, desde la arquitectura que desafiaba la industria hasta la fotografía que capturaba lo inmaterial. Este siglo redefinió lo que significa ser europeo. En los próximos minutos exploraremos cómo el nacionalismo, el arte, el papel de la mujer y la fascinación por la muerte dieron forma a nuestra nueva modernidad. Para entender el siglo XIX europeo, primero debemos mirar su corazón, el romanticismo. Más que un movimiento artístico, fue una reacción contra la frialdad de la razón y el avance acelerado de la modernidad. Como explica Hugh Honor en Romanticism, los artistas y escritores románticos buscaban recuperar la emoción, la imaginación y lo sublime. La naturaleza dejó de verse solo como paisaje y comenzó a representar sentimientos humanos, ya sea soledad, miedo, libertad y trascendencia. Por eso muchas pinturas románticas muestran montañas inmensas, ruinas, tormentas o figuras humanas pequeñas frente a escenarios gigantescos. Pero esta sensibilidad no estaba aislada del contexto político. Mientras el romanticismo transformaba el arte, Europa también atravesaba cambios sociales y territoriales profundos. Eric Hobsbawm, en Nations and Nationalisms desde 1780, explica que durante el siglo XIX la idea moderna de nación comenzó a consolidarse como una construcción política y cultural. Las personas empezaron a identificarse con símbolos compartidos como banderas, himnos, idiomas e historias comunes. El nacionalismo creó un nuevo sentimiento de pertenencia colectiva, pero también generó tensiones y conflictos entre pueblos y territorios. En muchos casos, el arte romántico ayudó a fortalecer estas identidades nacionales, idealizando el pasado histórico, las tradiciones populares y los héroes patrióticos. De esta manera, emoción y política terminaron conectados profundamente. El siglo XIX no solo cambia el mapa de Europa, también cambió la manera en que las personas entendían quiénes eran y a qué lugar pertenecían. Para Pateta, el eclecticismo no se limita a la simple mezcla de estilos en un mismo edificio, sino que abarca un periodo más amplio, desde la crisis del clasismo en 1750 hasta el surgimiento del movimiento moderno. Es por ello que, según Ferro, una sola creación puede integrar simultáneamente influencias de distintas épocas históricas, como la medieval y la clásica, combinar expresiones de la cultura académica con la popular y fusionar rasgos de diversos orígenes geográficos. Además, en la estética ecléctica es común ver un edificio que adopta una estructura formal basada en la simetría y en el orden del clasicismo, pero que de repente rompe esa rigidez incorporando elementos del medievo. Por otro lado, la arquitectura industrial está ligada a la evolución del desarrollo industrial, el cual ha transitado por distintas etapas históricas fundamentales. Antes del nacimiento de la arquitectura industrial, la producción era de carácter puramente artesanal. Se basaba en las tradiciones familiares y gremiales, que operaban dentro de pequeños talleres integrados. Las características físicas y constructivas de la arquitectura industrial han transitado de edificaciones primitivas, sustentadas por pesados muros de carga hechos de ladrillos o de piedra y cubiertas sencillas de madera, hacia la ligereza de tipologías avanzadas como las estructuras inflables, las mallas espaciales o las cubiertas colgantes. Estas configuraciones modernas permiten plantas completamente diáfanas, indispensables para las cadenas de montaje actuales. En medio de estas estructuras de hierro y naciones emergentes, se surgió una tensión intelectual profunda. ¿Cuál era el lugar de la mujer? La literatura se convirtió en un espacio muy clave para cuestionar ese orden social. Rico Alonso, en su análisis sobre Fanny Garrido, muestra cómo la educación y el trabajo comenzaron a consolidarse como caminos de emancipación femenina. Por otro lado, el KEM de Boyce analiza cómo muchas protagonistas de la literatura europea del siglo XIX luchaban como ser reconocidas no como figuras domésticas o fracciones, sino como individuos pensantes. Así, la literatura no solo reflejó los caminos de su tiempo,
sino que también exigió una transformación social. La mujer dejaba de ser musa para convertirse en sujeto, en mente y en autora. Y entonces llegó la luz. La fotografía, estudiada por John Hanaby en Encyclopedia of 19th Century Photography y por Gemul Hershey y Alison Hershey en The History of Photography, no fue solamente un invento técnico, sino una revolución en la manera de registrar la realidad. Por primera vez, las personas podían conservar un instante exacto del tiempo mediante una imagen. La fotografía comenzó a utilizarse para retratos, registros históricos y recuerdos familiares, transformando la relación entre memoria e imagen. Pero este nuevo poder también despertó una relación particular con la muerte. En una época marcada por enfermedades y alta mortalidad infantil, muchas familias recurrían a la fotografía post-mortem para conservar el último recuerdo de sus seres queridos. J. F. Vázquez Casillas explica que estas imágenes funcionaban como documentos socioculturales y formas de duelo. Del mismo modo, M. Stamatopoulou analiza cómo estas fotografías ayudaban a preservar la memoria y mantener una conexión simbólica con los fallecidos. Aunque hoy puedan parecer inquietantes, en el siglo XIX estas fotografías eran vistas como actos de recuerdo y permanencia. La fotografía no solo capturó rostros, también cambió la manera en que las personas entendían el tiempo, la memoria y la muerte. En el siglo XIX europeo fue una contradicción fascinante, un siglo de acero industrial y de almas románticas, de muros nacionales y libertades literarias, de inventos futuristas y el culto a los muertos. Y quizás la mejor prueba de que este legado sigue vivo hoy en día es la fotografía, porque incluso hoy, en plena era de la inteligencia artificial, una imagen que se genera digitalmente puede engañar a concursos y espectadores, como se mostró recientemente en una noticia del National Geographic. Las preguntas que nacieron en el siglo XIX, ¿qué es real? ¿Qué es memoria? ¿Y qué puede capturar una imagen? Siguen abiertas hasta hoy. Al final, todo lo que somos comenzó ahí, en esa extraña y vibrante encrucijada del siglo XIX.